doctora, buenas noches. Sí, Fidel, qué gusto volverte a encontrar. ¿Por qué estás en esta materia? eh, tuve problemas en la otra universidad eh, y bueno, tengo un poco de facilidades aquí, doctora. Claro, sí. Ahorita estás en Perú. Estoy viajando, justo he venido hoy día, me han dado Las materias. la, me han asignado ayer y hoy día he estado en la universidad para ver cómo ingreso todo y bueno, ya me estoy reincorporando, doctora. Ya, Fidel, en lo que gustes, sabes que puedes contar conmigo, ¿no? Tengo el gusto de conocerlo al compañero. Es un excelente estudiante, así que no dudo que pueda hacerlo, pueda ponerse al día, porque ya son 3 semanas que estamos llevando, Fidel. Pero Ya, doctora. realmente es un gusto encontrarte de nuevamente. Gracias, doctora. Igualmente. Muy bien. Ya, jovencitos. Entonces, Fidel, vamos a pedir a la representante que en el grupo de chat pueda poner, por favor, lo que es el link o el enlace para el grupo. Y en el grupo de WhatsApp, cualquier duda que tengas, puedes preguntar a tus compañeros. De todos modos, las personas que están iniciando su actividad en la universidad, hemos tenido solamente un examen, un control de lectura y tenemos tareas para entregar. Entre las tareas tenemos hoy la entrega de la segunda tarea, pero el examen lo vamos a realizar el día de mañana. El examen que tenemos mañana es sobre gametogénesis, ¿verdad? Hemos avanzado parte de lo que es primera semana y hoy día vamos a culminar primera semana y segunda semana, con lo que terminaríamos lo que corresponde a nuestro primer parcial. Dígame, Ami Lipa. Doctora, buenas noches. El mismo caso de mi compañero Fidel, yo recién me estoy Ahora sí entrando. ya me acuerdo de tu nombre. Sí, Pero no doctora. les entiendo por qué están en embriología 1. Ya, no se Eh, preocupen. Muchas gracias, doctora, por su comprensión. Ya. Entonces, Ami y Fidel, ¿alguien más tengo nuevo? Nadie más. Ya. Jóvenes, Solange es la representante del grupo, entonces ahí ella ha puesto lo que es un link para unirse al grupo de WhatsApp de la materia. Entonces les pido por favor que ingresen a ese link para que puedan formar parte del grupo, ¿ya? Está bien, doctora, gracias. Ya, muy bien. Lisette también es nueva, ya. Ahora miren, nosotros hemos formado ya grupos para la exposición relacionada con el primer parcial, simplemente para recordar conceptos, porque como es nuestra tercera semana, nosotros estamos ya estamos culminando los temas correspondientes al primer parcial. Entonces, la parte práctica simplemente va a ser un repaso. Embriología 1 es la materia más fácil que puede haber porque los temas son bastante cortos y son bastante puntuales. Entonces, yo les trato de explicar todo lo que ustedes puedan comprender para que puedan rendir de buena forma su examen. Las personas que están iniciando hoy día su actividad, les voy a solicitar que sean incluidas en los grupos ya conformados, porque no voy a hacer otro grupo extra. Por ejemplo, los grupos de primera semana, segunda semana, seguramente recién van a trabajar en sus diapositivas. Entonces, les voy a pedir que incluyan a sus compañeros. Sus compañeros, obviamente, seguramente van a poder aumentar algunas diapositivas, agregar algún contenido que pueda ayudarles a la presentación. ¿Ya? Pido esa colaboración al curso. Igual si les solicitan los cuestionarios, pongan en el grupo para que ellos sepan cuál es la tarea que deben realizar, ¿ya? Gracias, doctor. Ya, muy bien. Bueno, entonces nosotros nos habíamos quedado a media explicación de primera semana. Dígame, señorita Rosa, no la veo. Rosa era, ¿verdad? Claro. Rosa, mira, la circunstancia es la siguiente. Nosotros habíamos hecho ya los grupos.
todos ustedes ya tienen un tema de exposición, pero resulta que los compañeros se han añadido esta semana. Entonces, tanto para el trabajo APA como para su exposición, voy a requerir que ustedes sean solidarios y aumenten a sus compañeros. Tal vez no todos puedan estar incluidos en un solo grupo, ¿no? Uno puede ir a un grupo, otro a otro grupo y les van a facilitar el trabajo. Dos de los compañeros, tanto Ami como Fidel, yo los conozco y les van a dar buenos resultados. Hay una señorita también que dice que acaba de ingresar. No tengo el gusto de conocerla, pero si ustedes la incluyen, seguramente va a responder de forma favorable. Entonces les pido, hagan eso, tanto en la exposición, que digamos sería lo que más, la actividad que está más cercana, como para su trabajo APA, ¿no? Entonces, incluyenlos. Ellos ya han hecho trabajos de investigación, entonces saben cómo se hace un trabajo de investigación. Claro, entonces por favor le rogaría. Entonces, Rosa, ¿cómo estás en el grupo de WhatsApp? Seguramente ahí pueden enviar un mensaje para que sus compañeros puedan ponerse en contacto contigo. Ahorita no te podría decir inclúyelo a él o a ella, porque son varios los compañeros, ¿no? Entonces, para eso es que los he hecho incluir al grupo para que puedan unirse a los demás grupos, así como Rosa. Espero que existan muchos compañeros que ayuden y sean solidarios, por favor, ¿ya? Ya, entonces, Rosa, ¿cuál es tu apellido? Ya, entonces Rosa está solicitando que uno de los compañeros se una al trabajo final de semestre, que es el trabajo APA. Dígame, Wilfredo. Buenas noches, doctora. Bueno, Creo que nos va a tocar el próximo clase, ciclo sexual femenino. Un compañero puede entrar a nuestro grupo si él prefiere. muy bien, Wilfredo, muchas gracias. Entonces ya tenemos dos grupos, a Wilfredo y a Rosa. Por favor, mediante el grupo, inclúyanse. Gracias, Ok, joven. ok. Dígame, Javier. Nosotros también podríamos a- a agregar al compañero Fidel a nuestro grupo de lo que Javier, tú ya el estás APA. solicitando. Ya, muy bien, tú ya estás solicitando a Fidel. Muy bien. Fidel, estás escuchando, entonces tienes que ponerte en contacto con el compañero Javier. Javier Ibáñez, ¿verdad? Sí, Ya, así entonces, pues, gracias por la solidaridad. Seguramente en su grupo de WhatsApp se están poniendo en contacto, ¿no? Para que puedan continuar con lo que es el desarrollo de su trabajo final y de su presentación. Muy bien. A ver, Fidel, que no se puede. Está ahorita de viaje. Cuando estamos de viaje tenemos dificultades de señal, ¿no? Entonces no hay ningún inconveniente, Fidel. Yo entiendo que la señal en algunos lugares sube, en otros baja. Ya, muy bien. Bueno, entonces ya que nos hemos reorganizado, ustedes comprenden que hasta que sea el primer parcial vamos a tener todavía compañeros que se van a ir añadiendo. Entonces tienen que tener ser bastante solidarios para evitar complicaciones. Hoy por ellos, mañana por ustedes, ¿no? No se olviden que van a ser compañeros de 10 semestres y van a tener que compartir muchas cosas y ayudarse entre ustedes, ¿no? Gracias, Javier. Nos mantenemos en contacto entonces. Ya, Fidel, no te preocupes. Bueno, entonces ahora continuaremos con nuestro avance. Terminaremos lo que es primera semana y daremos lo que es segunda semana para que el día de mañana ya podamos iniciar nuestras presentaciones. ¿Ya, jovencitos? Si es que no tienen ninguna pregunta, ninguna duda, podemos iniciar con lo que es nuestra clase teórica.
¿Ninguna duda? Sí, doctora. No hay Muy ningún bien. problema. Puede Gracias, iniciar. jóvenes. Ahora sí necesito que me revisen sus apuntitos. ¿En qué parte de primera semana nos hemos quedado? Tercera fase de fecundación, etapas. Muy bien. Vamos a hacer un repaso entonces. Gracias. Para que no se puedan olvidar. Ya. Gracias. Vámonos con el desarrollo. Y aquí tengo primera semana y alistaremos segunda semana. Si ustedes han revisado, nosotros estamos siguiendo, como dice nuestro libro Lachman, ¿verdad? Entonces, el que tenga dudas puede seguirme con el texto. Entonces, ya habíamos hablado la primera semana que va a abarcar de lo que es el momento de la fecundación hasta lo que va a ser el día número 7. Para hacer un repaso así rapidito, vamos a hablar del proceso de fecundación. La fecundación no es nada más que la unión del óvulo con el espermatozoide. Al unirse lo que es óvulo y espermatozoide, se va a formar un huevo, el huevo que va a dar lugar a la formación del ser humano. En las fases de la fecundación, nosotros tenemos 3, que son las que nos muestra nuestro texto, nuestra bibliografía. No quiero que se confundan con otros textos, por eso estoy volviendo a repasar. Tenemos la primera fase, que es la penetración de la corona radiada, la segunda fase, que es la penetración de la zona pelúcida, y la tercera fase solamente abarca lo que es fusión de las membranas celulares, tanto del ovocito como del espermatozoide. En esta imagen que ustedes tienen en su texto, pueden, ¿no?, ver cómo se van a cumplir las 3 fases. Aquí tenemos al espermatozoide tratando de rebasar la barrera de la corona radiada. Aquí tenemos la segunda fase, cuando el espermatozoide ingresa en lo que es la zona pelúcida. Y aquí ustedes ven la fusión de la membrana del óvulo con la del espermatozoide, ¿no? Entonces, si hablamos de la primera fase, nosotros sabemos que gran cantidad de espermatozoides, millones de espermatozoides han sido depositados en la vagina femenina, de los cuales solamente 300 a 500 pueden llegar hasta el lugar de la fecundación, ya que la vagina de la mujer va a tener múltiples barreras. Estas barreras van a ir eliminando de a poquito a los espermatozoides que han logrado ingresar. Por eso es que solamente en pequeña cantidad llegan hasta el lugar de la fecundación. Entonces, de los 200 a 300 millones de espermatozoides que han sido depositados en el aparato reproductor femenino, tenemos que solo 300 a 500 van a llegar junto al óvulo, de los cuales uno solo va a ser el encargado de fecundar. El resto simplemente va a servir como un mecanismo de ayuda para poder rebasar las barreras que presenta este óvulo. En la segunda fase, la penetración de la zona pelúcida. La zona pelúcida es esta zona rojita, ¿no?, que va a estar delimitada. Entonces, esta es una capa que va a estar cubierta de glucoproteínas que circundan o rodean a lo que es nuestro óvulo. Entonces, el ingreso a esta zona, como ustedes ven, varios espermatozoides en la zona pelúcida, son las que van a inducir a una respuesta. Bueno, el acrosoma es la parte principal del espermatozoide que va a entrar en contacto con el óvulo. Entonces, nosotros tenemos que va a ejercer lo que es una reacción acrosómica. Tanto la unión como la reacción acrosómica van a ser mediadas por una especie de sustancia que es el ligando ZP3. Este simplemente es considerado como una sustancia, una proteína de zona, ¿no?, que va a inducir a la liberación de enzimas acrosómicas. En la cabecita del espermatozoide teníamos el acrosoma que va a eliminar lo que es la acrosina. Esto va a permitir que fácilmente el espermatozoide pueda penetrar lo que es esta membrana.
Entonces, una vez que la cabecita del espermatozoide va a entrar en contacto con el ovocito, los gránulos corticales que se van a encontrar alrededor de la membrana del óvulo van a ejercer un mecanismo de cierre. Y tenemos lo que es la reacción de zona, donde ejercen una especie de cierre hermético para evitar que otros espermatozoides puedan ingresar a este óvulo. Entonces, aquí tenemos penetración de la corona radiada. Como ustedes ven, los espermatozoides simplemente es como que se abrieran paso entre las células foliculares de este ovocito. Se abren, pero llega uno que cuando ya se ha hecho espacio, penetra para poder fecundar. Y en una imagen que se ha obtenido con microscopio electrónico, se ha podido determinar que alrededor de la zona pelúcida, de la corona radiada, perdón, vamos a encontrar como varios espermatozoides incrustados, ya que todos ellos están intentando ingresar. Ya, entonces aquí tenemos la segunda, cuando penetra en lo que es la zona pelúcida. Esta es una imagen de acercamiento que está permitiendo, ¿no?, que este acrosoma libere lo que es la acrosima para poder contribuir a que estos gránulos corticales cierren, una vez que este penetre, cierren lo que va a ser la barrera del ovocito. Entonces, tenemos lo que es la reacción acrosómica, gracias a la acrosina, que va a permitir atravesar lo que es la zona pelúcida. Y la zona pelúcida es la que induce la unión a través de las proteínas. Cuando la cabeza del espermatozoide establece contacto, tenemos la modificación o cambio de permeabilidad, ¿no?, de la zona pelúcida. Entonces, este contacto va a provocar liberación de enzimas lisosómicas de los gránulos corticales que van a recubrir lo que es la membrana del ovocito. Entonces, una vez que llega esta especie de reacción, vamos a ver que los demás espermatozoides van a quedar como que inactivados alrededor del ovocito. Ya, no se olviden que cuando el espermatozoide ingresa, solamente se va a unir su membrana a lo que es el ovocito, y lo que va a ingresar va a ser el material nuclear, que es lo que necesitamos para que se fusione con el material nuclear del ovocito para dar lugar al nuevo ser. Entonces, el ovocito, cuando el espermatozoide ingresa, ejerce un mecanismo de acción para cerrar y evitar lo que es la poliespermia, por lo que se produce un cierre hermético, evitando que otros espermatozoides puedan ingresar. En la fusión de las membranas, que viene a ser la tercera fase, nosotros tenemos la adhesión inicial del espermatozoide al ovocito. Entonces, esto va a estar facilitada por lo que son las integrinas, que van a estar ubicadas sobre el ovocito y sus ligandos. Y tenemos las desintegrinas en el espermatozoide. Entonces, después de esta adhesión, las membranas plasmáticas tanto del espermatozoide y del óvulo se fusionan. Puesto que la membrana plasmática que va a cubrir el capuchón acrosómico de la cabeza desaparece durante esta reacción. Entonces, va a existir lo que es una fusión real entre lo que va a ser la membrana del ovocito y la membrana del espermatozoide. Entonces, en esta imagen ustedes van a ver, aquí tenemos al espermatozoide con su acrosoma, su núcleo, está ingresando a la barrera de lo que va a ser la corona radiada. Aquí tenemos y ya va a invadir lo que es la zona pelúcida, y aquí ya tenemos que la membrana va a quedar fusionada, ¿no?, a la membrana del ovocito, la membrana del espermatozoide, y solamente el espermatozoide ingresa para ponerse en contacto con el material del ovocito. Una vez que el espermatozoide ingresa, vamos a tener respuestas del óvulo, y el óvulo va a responder de tres formas. Primero, la reacción de zona y reacción cortical. Se produce la liberación de los gránulos corticales que, si ustedes recuerdan, se encontraban alrededor de la membrana del ovocito, ¿no? Estas contienen enzimas lisosómicas y hacen que esta membrana sea impenetrable. Segundo,
¿Se acuerdan cuando hablábamos de gametogénesis? La segunda división meiótica simplemente se completa cuando el espermatozoide ha ingresado en este ovocito. Entonces, como segunda respuesta, tenemos la reanudación de la segunda división meiótica, que va a terminar después de la entrada del espermatozoide. Y por último, tenemos la activación metabólica del óvulo con formación de las primeras etapas embrionarias. Tenemos entonces aquí lo que es una fase de penetración. Miren, en este ovocito primero se está produciendo lo que es la segunda división meiótica y tenemos aquí la división meiótica del primer cuerpo polar. Una vez que se produce esta segunda división meiótica, tenemos a un óvulo y a los cuerpos polares, ¿verdad? Entonces, aquí adentro nosotros ya vemos que se ha formado lo que es el pronúcleo femenino. Este espermatozoide va a ejercer un mecanismo de edematización del material nuclear, por lo que ustedes van a poder observar el siguiente pronúcleo. Entonces, va a haber un momento en el cual, miren, tenemos al pronúcleo femenino y aquí tenemos al pronúcleo masculino. Material genético de ambos progenitores, que en un momento se van a fusionar para dar lugar a lo que es la singamia. ¿Qué es la singamia? Simplemente la fusión de los pronúcleos. Aquí ustedes están viendo una imagen de fecundación. Entonces, miren, el espermatozoide está ingresando al ovocito. Entonces, una vez que ingresa como producto de la fusión del espermatozoide con el óvulo, vamos a tener lo que es el proceso de la fecundación. La fecundación entonces se va a producir en el tercio externo de la trompa, en la región ampular, y como respuesta inmediata vamos a tener el restablecimiento de la condición diploide. ¿Qué quiere decir esto? El espermatozoide tenía 23 cromosomas, el óvulo 23 cromosomas. Entonces, al fusionar su material genético, estos restablecen el número diploide del humano, que es de 46 cromosomas. Entonces, se recupera la diploidía. Este huevo que se está formando va a tener 46 cromosomas. Una vez que ingresa este espermatozoide, no se olviden que ya tiene, ¿no?, un cromosoma sexual y el ovocito ya tiene su cromosoma sexual. Hemos dicho que el ovocito va a tener al cromosoma X sexual. En cambio, el espermatozoide no sabemos la carga que tiene. Entonces, si es que va a tener X, va a formar un huevo femenino. Si es que va a tener un Y, va a formar un huevo masculino. Y es cuando se va a iniciar el proceso de la segmentación. ¿Qué es la segmentación? Nosotros denominamos al proceso por el cual las células inician lo que son sus divisiones mitóticas. Mitosis es un tipo de división celular donde una célula madre da dos células hijas idénticas, ¿no? Entonces, vamos a hacer que este individuo que se ha formado de una sola célula sea un individuo multicelular, porque está iniciando lo que son sus divisiones mitóticas. Entonces, aquí tenemos que ya se ha formado el huevo o cigoto. Este huevo o cigoto, miren, aquí nos está mostrando un uso de segmentación, o sea, está iniciando su primera división mitótica. Entonces vamos a tener que este huevo o cigoto va a ser una célula diploide, va a ser totipotencial porque a partir de esta se van a formar las demás células. Entonces se van a formar por la unión de un gameto femenino y un gameto masculino. Aquí tenemos lo que van a ser el complemento de los cromosomas. Bueno, aquí vemos, ¿no?, cómo se está induciendo a un proceso de mitosis. Este proceso de mitosis nos va a dar dos células hijas idénticas a la madre. Entonces, la primera división mitótica nos da dos células. Estas células son denominadas blastómeras. Son las primeras células producto de la primera división mitótica. Entonces, cuando ingrese el espermatozoide vamos a tener tres resultados. 1, el restablecimiento del número diploide de cromosomas. 2, la determinación del sexo. Y 3, el comienzo de las divisiones mitóticas que nosotros denominamos proceso de segmentación. Entonces, como consecuencias de la fecundación,
restablecimiento de la diploidía de la especie. O sea, se han unido las células haploides para convertirse en una célula diploide. Segundo, se forma el huevo cigoto. Tercero, se genera la variabilidad entre los descendientes, porque el material genético del espermatozoide se va a unir al material genético del ovocito, dando lugar a la formación de un nuevo individuo completamente distinto a los demás. Por eso es que ustedes, aunque tengan hermanos y sean de papá y de mamá, nunca van a ser idénticos el uno al otro, porque cada uno de ustedes tiene un material genético distinto, ¿no? Tenemos también que se va a determinar lo que es el sexo cromosómico del individuo. Entonces, aquí ustedes ven el recorrido que van a seguir los dos gametos. Iniciamos con el espermatozoide. Los espermatozoides van a ser depositados en la vagina y van a ingresar por el cuello uterino para recorrer todo el cuerpo del útero, introducirse a lo que son las trompas y llegar hasta el tercio externo de la trompa para ir a buscar al ovocito. Nuestro ovocito, este es el ovario, se ha producido la ovulación. ¿Qué es la ovulación? No es nada más que la eliminación del óvulo de la pared del ovario. Este ovocito es atrapado por las fimbrias uterinas y es llevado hacia lo que es el tercio externo de la trompa para que se produzca lo que es la fecundación. Una vez que estas células óvulo y espermatozoide se unen, van a iniciar el proceso de segmentación. Entonces aquí ven, miren, el huevo va a dar lugar a su división por las blastómeras. Una célula se va a dividir en dos, dos en cuatro, cuatro en ocho, ocho en 16. Y aquí tenemos a lo que es la mórula. Esta mórula es la que va a ingresar a lo que es el útero para poder anidarse. Y ustedes ven aquí a un embrión introduciéndose en el endometrio materno para anidarse y crecer. Entonces, en esta imagen vamos a ver las distintas etapas en forma rápida, ya que debemos desglosarlas de a poquito. Aquí tenemos al ovocito, aquí tenemos al ovocito formado por un espermatozoide. Tenemos aquí la fusión de los pronúcleos que habíamos denominado gamia. Tenemos al inicio de las divisiones míticas. Tenemos que una célula va a dar lugar a 2, 2 a 4, 4 a 8 y así hasta formar lo que es la mórula. La mórula que va a estar formada entre 12 a 16 células. Esta mórula va a su proceso de diferenciación de tejido. Se va a formar un tejido celular externo y el tejido celular interno. El tejido celular externo es el que va a dar lugar a esto y el tejido celular interno va a ser el embrioblasto que va a dar a la formación de los tejidos embrionarios. Entonces, posteriormente, este huevo cae al endometrio y al caer endometrio empieza su proceso de anidación o implantación. Entonces, este tejido, como ven ustedes, se va a formar el embrioblasto y afuera el trofoblasto. Aquí vemos el embrioblasto, nos muestra 3 colorcitos. Esta es la formación de las 3 capas germinativas, a partir de las cuales se van a formar los órganos del nuevo ser. Y aquí ya tenemos una formación de cavidad, la cavidad amniótica, el saco vitelino y el embrión que va a empezar a dar lugar a la formación de órganos. Y es así que nuestro embrión inicia su crecimiento. Esta parte externa es la del trofoblasto que va a dar lugar a lo que es la placenta. Entonces, este es un resumen de desarrollo embrionario. Entonces, el proceso que involucra a los acontecimientos de función hasta la conformación de un individuo claramente definido en cuanto a sus estructuras para poder identificarlo como especie, va a constar de 3 etapas. Tenemos la segmentación. La segmentación que no es nada más que el inicio de las divisiones mitóticas. Tenemos a la gastrulación que no es nada más que la formación de las 3 capas germinativas. Y tenemos a lo que es la organogénesis, que es la formación de los diversos órganos que van a formar parte de este individuo. Aquí tenemos entonces al proceso de segmentación.
El proceso va a corresponder a un inicio de divisiones mitóticas sucesivas. La primera división es la que va a dar lugar a 2 células. Estas células, no se olviden que reciben el nombre de blastómeras. Este conjunto de células son bipotenciales, es decir, que presentan toda su potencialidad genética sin diferenciarse. El producto de esta etapa es la formación de un macizo celular denominado mórula, el cual aparece aproximadamente 3 días después de la fecundación. O sea, la mórula van a poder identificarla el tercer día. Luego estas células van a empezar a sufrir un proceso de desplazamiento para dar lugar a lo que es el blastocisto mediante un proceso denominado de blastulación. Entonces, en este estado se van a distinguir 3 estructuras importantes. Una capa celular externa, que es el trofoblasto, una capa celular interna, que es el embrioblasto, que es como está detallado en nuestro texto, y un espacio entre ambos que va a ser denominado el blastocele. Entonces, ustedes ven aquí las diversas etapas. Vemos aquí lo que es la fecundación. Vemos aquí la formación del huevo o cigoto. Vemos aquí la primera división, las blastómeras. Vemos aquí la mórula. Miren, estas 2 se divide en 4, 4 en 8, 8 en 16. Y nuestra mórula es una estructura formada entre 12 y 16 células. Y aquí vemos la formación de la cavidad del blastocisto. Esto es el embrioblasto y esto vendría a ser el trofoblasto. Como ustedes ven, procesos que se van dando a nivel de las diversas áreas de la trompa. Y aquí vemos un proceso de anidación o implantación. En esta imagen un poquito se mueve. Ustedes van a ver qué es lo que sucede entre las 12 a 24 horas. Tenemos, ¿no?, ahí la formación de los pronúcleos, la conclusión de la segunda división meiótica. Vemos al espermatozoide que está fecundando a este ovocito. Vemos aquí ya la formación de los pronúcleos. Aquí ya vemos la mezcla del contenido de los pronúcleos. Vemos el inicio de las divisiones mitóticas. Aquí vemos una mitosis que nos da lugar a la formación de las blastómeras. Aquí tenemos a los resultados de la fecundación. Entonces tenemos, ¿no?, lo que es el restablecimiento del número diploide de cromosomas, determinación del sexo e iniciación del proceso de segmentación. En esta imagen ustedes están viendo 2 imágenes de contraste de fases. En estas imágenes ustedes ven, miren aquí, vemos a lo que va a ser el ovocito humano fecundado y claramente pueden observar ambos pronúcleos. Aquí nosotros vemos la primera división mitótica, donde vemos a las 2 células, ¿no?, que son denominadas blastómeras. Ya aquí vemos una imagen que va a tener divisiones sucesivas, ¿no? Vemos lo que es un proceso de segmentación. Entonces vemos a un estado de 2 células, estado de 4 células y a la mórula, que va a ser entre 12 a 16 células. Aquí vemos otro proceso, o sea, son imágenes para que no se olviden. Un estado bicelular, un estado de 4 células y un estado de mórula. Aquí nosotros tenemos entonces, igual por medio de una imagen de microscopio, podemos ver claramente una primera división mitótica, ¿no?, donde tenemos a las blastómeras. Esta es una imagen muy bonita que ustedes pueden observar cómo va evolucionando la proliferación de células. Aquí tenemos al primer día, donde va a dar lugar a la primera división mostrándonos 2 blastómeras. Y aquí miren, todavía está lo que es el cuerpo polar, que era un cuerpo, bueno, una estructura que venía a degenerar, ¿no?
Aquí tenemos de 4 células. A los 2 días tenemos que estas 2 van a dar otras 2. Entonces aquí tenemos a las 4 células. Ahora, a los 2 días y medio, estas 4 van a volverse a dividir, dando lugar aquí a 9 células. Tenemos al día 3, donde va a ser nuestra mórula, entre 12 a 16 células. Tenemos a los 4 días ya una formación de 58 células, donde se está formando la cavidad del blastocele. Entonces aquí tenemos la masa celular interna y la masa celular externa. Aquí tenemos lo que es el embrioblasto y aquí tenemos el trofoblasto. Esta ya es una formación de 107 células a los 5 días, donde nosotros vemos la cavidad del blastocele, el embrioblasto y el trofoblasto. En esta imagen con microscopio simplemente estamos viendo, ¿no?, cómo las uniones celulares son tan estrechas y se van formando uniones comunicantes en un proceso de segmentación. Ahí vemos a una mórula, ¿no? Como ustedes ven, entre 8 a 16 blastómeras por el día 3. Bueno, y ahí vemos el proceso de la segmentación. Entonces, en el proceso de segmentación, a las 30 horas de la fecundación tenemos 2 células. A las 40 horas, 4 células. Aquí ya tenemos a la mórula el tercer día. Y ya vamos a ver la diferenciación entre masa celular externa y masa celular interna. Esta es una imagen que ustedes tienen en su texto, ¿no? Nos habla de un corte de blastocito humano de aproximadamente 107 células. Entonces, vamos a ver ya una masa celular interna, una masa celular externa. Aquí es la imagen con microscopio y aquí ustedes están viendo la representación esquemática, donde este azul representa al embrioblasto, el verde al trofoblasto. El trofoblasto va a dar lugar a la placenta y el embrioblasto va a dar lugar a lo que es el embrión. Ahora, en esta tercera imagen simplemente estamos viendo la representación esquemática de un blastocito en el 6º día. El 6º día estamos viendo que las células del trofoblasto se acercan a lo que es el estroma uterino. Esto vendría a formar parte de lo que es el estroma uterino y vemos cómo estas células del trofoblasto se acercan para poder introducirse dentro de lo que es el estroma uterino. Entonces las células del trofoblasto en lo que es el polo embrionario se van a introducir a este tejido para poder implantarse. Entonces, podemos decir que el 6º día se inicia lo que es el proceso de la implantación. Ahora, aquí tenemos la formación del blastocisto. Tenemos una masa celular interna, tenemos una masa celular externa y la cavitación del blastocele. Esta es una imagen de 4 días después de la fecundación. Ya entonces en nuestra gráfica tenemos ya al embrioblasto, el trofoblasto y la cavidad del blastocisto. Aquí tenemos en una imagen con microscopio donde nos muestra, ¿no? Tenemos la formación del embrioblasto y del trofoblasto y la cavidad denominada blastocele. Ahora, debemos recordar que en esta imagen vamos a tener 2 polos. En esta área donde se va a formar el embrión, la vamos a denominar polo embrionario. Y esta área donde no se va a formar el embrión, lo vamos a denominar polo abembrionario. Entonces, la masa celular interna va a dar lugar al embrioblasto, o sea, al embrión. La masa celular externa va a dar lugar al trofoblasto, o sea, la placenta. Aquí tenemos entonces la formación del blastocito. Es otra imagen esquemática, ¿no? Donde nos permite ver la cavidad del blastocisto, lo que es la masa celular externa o trofoblasto y la masa celular interna o embrioblasto. Entonces, el proceso de implantación. El proceso de implantación
nosotros vamos a iniciarlo el día 6. Entonces, en el endometrio de la parte anterior y posterior del útero se va a producir lo que es la implantación. ¿Se acuerdan, no? Nuestro útero estaba en anteverso flexión, precisamente para que el huevo caiga y pueda introducirse en lo que es la cara anterior o posterior. Si este útero fuera vertical, sería difícil, ¿no? El huevo caería hacia el cuello y se eliminaría. Entonces, tenemos este proceso de implantación de inicio en el día 6, donde las células del trofoblasto comienzan a penetrar en las células epiteliales de la mucosa uterina. Y en este momento, nuestro útero se va a encontrar en lo que es la fase luteínica. Entonces, debemos recordar el endometrio en el momento de la implantación. Sabemos que el endometrio, bueno, que el útero va a tener 3 capas, ¿no? El endometrio, el miometrio y el perimetrio. Entonces nosotros vemos cómo este embrión penetra, ¿no? Dentro de lo que va a ser el endometrio. Y aquí vemos una imagen sucesiva de lo que va a ser el proceso de la implantación. Entonces, ustedes ven, aquí tenemos a la mórula que va cayendo y acercándose a lo que es el endometrio. Y aquí tenemos ya la diferenciación entre embrioblasto y trofoblasto, muy cerquita de lo que es el endometrio. Aquí ya vemos cómo las células trofoblásticas son las primeras que van a entrar en contacto para dar lugar a la introducción de este huevo a que se anide en el útero. Y aquí nosotros ya tenemos, miren, este proceso se puede decir de a poco, ¿no? Aquí ya tenemos que mientras se van diferenciando las 3 capas de este embrión, ya vamos a ver que se va introduciendo a lo que es el endometrio. Entonces, al momento en que el trofoblasto del blastocisto toma contacto con el endometrio, comienza a invadirlo. El inicio del proceso de implantación es el día 6 y la culminación va a ser el día 11. Entonces, el proceso de implantación va a ser un evento importante entre primera y segunda semana. Entonces, para que esto ocurra, el endometrio tiene que estar preparado. ¿Se acuerdan que existía un proceso en el endometrio de proliferación, donde este endometrio se va a engrosar, se va a llenar de arterias, venas y glándulas para poder nutrir al nuevo ser? Entonces, este endometrio en este momento tendría que estar preparado para ejercer un mecanismo de nutrición y soporte al nuevo ser, ¿no? Y esto va a estar dado por estímulo de lo que va a ser la progesterona. Bueno, entonces aquí ustedes ven mis 2 fases, ¿no? Aquí tenemos cambios a nivel de lo que va a ser la mucosa uterina, un estímulo superior que va a estar dado gracias a las hormonas. Aquí tenemos el estímulo hipotalámico hipofisario, va a inducir a la producción de la hipófisis de las gonadotropinas, produciendo FSH para la maduración del folículo, LH para lo que es la ovulación y la formación del cuerpo lúteo. Entonces, si hablamos, ¿no?, de un ciclo ovárico, estaríamos hablando de un ciclo, de un periodo folicular o maduración del folículo, de ovulación y de una fase lútea. En cambio, cuando hablamos del útero, nosotros hablamos de una fase menstrual, ¿no? Es cuando se está eliminando la capa más superficial del endometrio. Tenemos una fase de proliferativa y luego tenemos una fase secretora. Y aquí vemos una fase del útero donde se ha producido la fecundación. Entonces aquí ya tenemos a un embrión implantado. Y a esta fase nosotros la denominaríamos como fase gravídica, pero esto sería en caso de que ocurra la fecundación. Entonces, para hablar de la cronología de la primera semana, nosotros hablamos del día 0 hasta lo que es el día 7. Entonces, iniciamos con el proceso de la fecundación. Llegamos al día 3 con el proceso de la formación de la mórula
Llegamos al 4, donde ya va a ser blástula. Y el día 6 tenemos lo que es el inicio de la implantación. Y este evento lo vamos a compartir con lo que es segunda semana. Entonces, eso es primera semana. Vámonos a lo que es segunda semana. Para hablar de segunda semana es un tema bastante fácil. Ustedes lo han debido ver en el texto ya, ¿no? La segunda semana entonces va a abarcar desde lo que es el día 8 al día 14. En el día 8, bueno, en la segunda semana del desarrollo, nosotros lo vamos a denominar como el disco embrionario bilaminar. Esta segunda semana es considerada importante y porque nos dice que es denominada la semana de los pares, porque van a haber muchos eventos que se van a desarrollar el día 8. Entonces, tenemos que en esta semana el trofoblasto, que era lo que nos va a dar lugar a la formación de la placenta, se va a dividir en dos capas, el citotrofoblasto y el sincitiotrofoblasto. El embrioblasto también se va a dividir en dos capas, el hipoblasto y el epiblasto. Estas capas del embrioblasto son las que van a dar lugar a la formación, ¿no?, de las capas germinativas a partir de las cuales se van a formar los tejidos. Bueno, el día 8. El día 8 nos habla de que el blastocito ya está parcialmente sumergido dentro de lo que va a ser el estroma endometrial, en el área que queda por encima del embrioblasto. Entonces el trofoblasto se va a diferenciar en dos capas. Una interna, que va a estar producida por un conjunto de células mononucleares denominadas citotrofoblasto, y una zona externa multinucleada sin límites celulares distinguibles que va a recibir el nombre de sincitiotrofoblasto. Se van a encontrar zonas en mitosis en el citotrofoblasto, pero no en el sincitio. Entonces, las células del citotrofoblasto se dividen y van a migrar hacia el sincitio, donde se fusionan y pierden sus membranas celulares individuales. Entonces, la imagen que ustedes están viendo es aproximadamente de un embrión de 7.5 días, donde ustedes pueden encontrar, a ver, este es el endometrio materno, el estroma endometrial. Entonces, ven cómo tenemos la gran cantidad de glándulas. Necesitaba, ¿no?, este útero tener glándulas para la nutrición del nuevo ser, y tenemos una gran vascularización. Tenemos aquí a nuestro trofoblasto y hemos dicho que el trofoblasto se va a dividir en dos capas. Tenemos una capa, la verde clara, que es el citotrofoblasto, y la verde oscura, que es el sincitiotrofoblasto. Y tenemos al embrioblasto, donde nosotros tenemos a la capa epiblástica y a lo que es la capa hipoblástica. Entonces, en esta imagen vemos que este embrión ya va a estar incluido dentro de lo que es este estroma endometrial. Entonces, el trofoblasto nos va a mostrar claramente su línea, ¿no?, de las células mononucleares. Y tenemos aquí la segunda capa, donde las células no tienen límites visibles, por lo que una vez producidas en el cito, migran hasta el sincitio. Y el embrioblasto claramente nos va a mostrar las capas epiblástica e hipoblástica. Dentro de ella se está formando lo que es la cavidad amniótica. Como aquí la vemos como una imagen bastante pequeña. Entonces, es la zona donde el embrión ya ha ingresado al endometrio. El embrioblasto, habíamos dicho que también se diferenciaba en dos capas, ¿no? Tenemos una capa de células cúbicas pequeñas que están adheridas a la cavidad del blastocito. Esto va a ser denominada como la capa hipoblástica. Tenemos la capa de células cilíndricas largas adyacentes a la cavidad amniótica, que la vamos a denominar como zona epiblástica. Entonces, juntas van a formar lo que es un disco plano, y dentro de ella va a aparecer una pequeña cavidad
esta cavidad de a poquito va a aumentar de tamaño y va a dar lugar a lo que es la formación de la cavidad amniótica. Entonces, las células epiblásticas adyacentes al citotrofoblasto reciben el nombre de amnoblastos, en lo que es la cavidad amniótica. Aquí vemos. Bueno, esta es la imagen que nos sigue mostrando al blastocito humano de aproximadamente 7.5 días. Para que la implantación tenga éxito, la madre debe reconocer al embrión, porque de otro modo, si no lo reconoce, se produciría lo que son los abortos. Bueno, esta es una imagen esquemática que simplemente nos muestra el estroma endometrial, que va a tener gran cantidad de vasos y va a tener glándulas, ¿no?, que van a servir para lo que es el proceso de la nutrición del nuevo ser. Entonces, las glándulas están grandes y tortuosas, van a tener la capacidad de secretar glucógeno y moco en abundancia. Vámonos con el siguiente día, el día 9. El blastocito está más inmerso en el endometrio. Entonces, la zona de penetración en el epitelio superficial ya va a estar cerrándose con un coágulo de fibrina. Entonces, el desarrollo del trofoblasto ha evolucionado considerablemente, especialmente en lo que es el polo embrionario, donde aparecen vacuolas a nivel de lo que es el sincitio. Entonces, cuando estas vacuolas se unen, van a dar lugar a la formación de lagunas. Entonces, en este periodo nosotros llamamos como que un periodo lagunar o lacunar. Tenemos en el polo aboembrionario las células aplanadas, que van a formar una membrana delgada. Bueno, aquí vamos a ver en el siguiente dibujo la formación de lo que va a ser la membrana exocelómica de Heuser, que reviste la superficie interna del citotrofoblasto. Ya, entonces, aquí ustedes ven la evolución del disco. Este ya es un blastito de 9 días. Entonces, ¿qué estamos viendo? Aquí ustedes ven, miren, este es el límite del endometrio materno. El lugar por donde este embrión se ha anidado va a tener, como ustedes ven, un coágulo de fibrina, que va a ser el que va, digamos así, cicatrizar. Aquí arriba, bueno, aquí nosotros ya vemos el disco germinativo bilaminar con las células hipoblásticas, las células epiblásticas, y aquí se está formando lo que es la cavidad amniótica. Vemos cómo esta capa hipoblástica va a contribuir a lo que es revestir esta cavidad. En este momento la vamos a denominar como cavidad exocelómica, que posteriormente será lo que es el saco vitelino primitivo. Vemos la proliferación de las células en citotrofoblasto y aquí arriba vemos a lo que va a ser el sincitio trofoblasto. En el sincitio nosotros estamos viendo la formación de espacios. Esta formación de espacios son los que nosotros vamos a denominar como las lagunas. Entonces se están formando lo que son las lagunas trofoblásticas y vemos cómo alrededor gran cantidad de vasos, estos vasos que van a estar aumentados de calibre y van a estar edematizados, dando lugar a lo que es la presencia de los sinusoides maternos, ¿no? Ya, entonces ya hemos visto la formación de la membrana de Heuser, ya hemos visto la formación de la cavidad amniótica, de la cavidad exocelómica. Es la misma imagen, solamente que nos está mostrando un poco más pequeña. Ahora, vamos a tener lo que son dos capas, esta de la somatopleura y la esplagmopleura. Bueno, estas son las que nos van a contribuir a la formación de las estructuras. La somatopleura va a ser una capa de tejido que va a formar la pared del embrión en etapas iniciales del desarrollo y consta de una capa externa de ectodermo recubierta de mesodermo somático y se va a continuar por fuera del embrión constituyendo el amnios y el corio.
Y tenemos la espleura, que es una capa de tejido del embrión en sus estadios iniciales del desarrollo, constituida por la unión del endodermo y el mesodermo esplácnico. Entonces esto va a dar lugar a lo que es el intestino primitivo y a los órganos viscerales. Y hacia afuera se va a continuar con lo que va a ser el saco vitelino y el alantoides. Bueno, aquí simplemente vemos una imagen que nos muestra la formación de la cavidad amniótica, el saco vitelino, el epiblasto, el hipoblasto, y vemos cómo se va formando el hipoblasto, y este va a entrar en contacto con los vasos maternos. Y ven gran cantidad de vasos que van a mostrarnos la vascularización del endometrio. Entonces aquí tenemos entre la membrana de Heuser, tenemos a lo que va a ser el citotrofoblasto, que va a desarrollar lo que es el mesodermo extraembrionario. Entonces, esta va a poseer las dos hojas que les había mencionado. Entonces, aquí vamos a tener a una imagen de un blastocito de aproximadamente 12 días. Aparte de lo que vemos como nuestro disco germinativo bilaminar, tenemos ya que las lagunas van a estar llenas de sangre. Van a entrar en contacto con lo que van a ser los vasos dilatados, que van a ser los sinusoides maternos. Aparte de ello, nosotros vemos cómo se va formando la cavidad extraembrionaria, y vemos cómo tenemos en la parte media lo que va a ser el saco vitelino primitivo. Entonces, esta es una imagen que permite ver cómo se ha anidado este embrión dentro del endometrio materno. Aquí nosotros vemos una imagen posterior, ¿no?, donde nos va a mostrar una gran vascularización. Entonces vemos ya el disco germinativo bilaminar, lo que va a ser la cavidad amniótica, tenemos el celoma extraembrionario, la proliferación de lo que va a ser el hipoblasto. Entonces el hipoblasto, por poliinvaginación, va a cubrir lo que es el blastocele por dentro, forma el endodermo extraembrionario y después va a recibir el nombre de lo que es el saco vitelino primitivo. Entre los días 11 y 12. Bueno, el día 11 y 12 vienen a ser importantes en el desarrollo porque nos van a indicar que el blastocito ya va a estar completamente inmerso dentro de lo que es el estroma endometrial. Entonces el epitelio superficial va a cubrir toda la herida original de entrada en la pared uterina. El blastocito va a producir una especie de bulto en la luz del útero. El trofoblasto se caracteriza por la presencia de espacios lacunares y aquí va a formar lo que es una especie de red intercomunicada. Esta red es evidente en lo que es el polo embrionario, porque en este polo tiene que alimentar a lo que es el nuevo ser, ¿no? En el polo abembrionario, el trofoblasto está formado por células citotrofoblásticas. Bueno, tengo una imagen mejor en la que simplemente se van a poder observar. Las células del sincitio trofoblasto penetran en el estroma y van a erosionar el revestimiento endotelial de los capilares maternos. Estos capilares, congestionados y dilatados, van a recibir el nombre de sinusoides. Entonces, las lagunas sincitiales se comunican con los sinusoides y la sangre materna penetra en lo que es el sistema lacunar. Entonces, el trofoblasto sigue erosionando cada vez con más sinusoides y la sangre materna ya va a empezar a fluir a través del sistema trofoblástico. Entonces, se va a establecer lo que es la circulación uteroplacentaria. Y ahí aquí nosotros tenemos una imagen, ¿no?, que es un blastocito de aproximadamente 12 días, donde podemos ver la cantidad de sinusoides maternos que van a generar lo que es una comunicación entre lo que es la circulación uteroplacentaria. Vemos las células del citotrofoblasto, el sincitio. Aquí nosotros vemos ya se ha logrado casi completamente lo que es la cicatrización. Vemos el disco germinativo bilaminar, la formación de la cavidad amniótica, la formación del saco vitelino. Vemos cómo se va formando lo que es la cavidad
extraembrionaria. Entonces, aquí ya vemos las dos capas, ¿no? Tenemos a lo que es la esplagmopleura del mesodermo extraembrionario y aquí vemos la somatopleura de lo que es el mesodermo extraembrionario. El día 13 del desarrollo, las células del citotrofoblasto proliferan en el sinsitio, formando lo que son las vellosidades coriónicas primarias. Entonces es importante porque se inicia, ¿no?, la formación de las vellosidades, lo que va a aumentar la superficie de intercambio materno del embrión. Del embrioblasto habíamos visto que tenía dos capas. Del hipoblasto van a migrar células hacia la membrana exocelómica de Hauser, donde proliferan formando el saco vitelino secundario o definitivo, y durante su formación quedan segregadas porciones de cavidad exocelómica, y estos pueden recibir el nombre de quistes exocelómicos. El mesodermo extraembrionario reviste el citofoblasto y pasa a llamarse lo que es la lámina coriónica. Y la imagen que ustedes ven simplemente es un blastocito de 13 días que nos permite ver, ¿no? Primero tenemos que ha evolucionado lo que es el trofoblasto. Tenemos gran cantidad de lagunas trofoblásticas. Miren aquí qué bonito. Se están formando nuestras vellosidades primarias. El día 13 se caracterizaba por la formación de estas estructuras, pero las vellosidades primarias solamente son una capa de citotrofoblasto cubierta de sinsitio. Entonces vemos las vellosidades. Aquí ya tenemos la formación de la cavidad amniótica y la formación de un saco vitelino secundario. Y esta vendría a ser la cavidad extraembrionaria. Aquí vemos un quiste exocelómico. Entonces, este saco vitelino, como ustedes ven, ya va a estar revestido por células hipoblásticas. Y aquí vemos la cavidad amniótica que va a estar revestido por las células provenientes del ectodermo extraembrionario. En este embrión ya podemos definir que está establecido el eje, por lo que en esta región encontraremos lo que es la disposición de la membrana bucofaringea y aquí tendremos a lo que es la membrana cloacal, por lo que en este periodo también tenemos el establecimiento del eje del embrión. Entonces aquí tenemos una imagen de evolución de lo que es la cavidad coriónica, que va a estar rodeando el saco vitelino primitivo y lo que es la cavidad amniótica, excepto donde el disco germinativo está unido al trofoblasto por el pedículo de fijación. Y vamos a tener lo que es el futuro cordón umbilical. Entonces el proceso de anidación o lo que es implantación simplemente corresponde a la penetración del trofoblasto en el endometrio. Cuando el blastocito está dentro de lo que es el epitelio, se van a observar entre el día 7 y 12. Nosotros, según nuestro texto, vamos a manejar del día 6 al día 11, ¿ya? El trofoblasto, entonces, adopta una disposición en dos zonas bien diferenciadas. El polo orientado hacia el embrioblasto van a llevar a numerosas mitosis y va a poseer bordes irregulares con células poco diferenciadas que van a penetrar profundamente en el endometrio hasta que alcanzan los vasos sanguíneos maternos. Cuando se produce lo que es la implantación, entonces vamos a tener como que un mecanismo de respuesta, ¿no? El mecanismo de respuesta es el que nos va a llevar a que se produzca, perdón, jóvenes. Bueno, entonces se va a producir lo que es la anidación dentro del endometrio materno. Aquí tenemos imágenes. Aquí tenemos imágenes que nos permiten, ¿no? Tenemos, como ustedes ven, la proliferación del trofoblasto, inicio de lo que van a ser las vellosidades primarias.
Entonces, hacia el final de la segunda semana, tenemos lo que es un disco germinativo bilaminar, ya que va a estar formada por dos capas celulares, la hipoblástica y la epiblástica. A partir de estas se van a formar lo que son las capas germinativas, que vendrían a ser el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Capas que van a formar dentro del embrión tejidos, denominándose lo que es el, por ejemplo, ectodermo intraembrionario y ectodermo extraembrionario, endodermo intraembrionario y el endodermo extraembrionario. Los extraembrionarios se van a encargar de revestir las cavidades. El ectodermo, la cavidad amniótica, y el endodermo, lo que es el saco vitelino. Entonces, están formando aquí lo que es el techo del saco vitelino, por ejemplo. Aquí tenemos un quiste exocelómico. Y aquí ustedes pueden ver la formación de lo que es el polo embrionario, que va a estar muy cerca del embrión para nutrirlo. Y aquí tenemos el polo abembrionario, donde no necesita nutrición, ya que va a estar alejado. Entonces, las vellosidades en esta área involución. Eventos importantes. En estas imágenes ustedes van a ver eventos que pueden darse lugar en lo que es la segunda semana del desarrollo. Entonces, hemos dicho que el día 8 el trofoblasto se va a dividir en dos capas, una que es el cito y otra que es el sincitio. El citotrofoblasto va a estar caracterizado por células mononucleares que por un mecanismo de mitosis van a migrar hacia lo que es el sincitio trofoblasto. El sincitio trofoblasto, que es una masa multinucleada gruesa, grande, donde las células no van a tener límites celulares. Ahora, este sincitio trofoblasto va a tener la capacidad ya de producir lo que es la HCG, que es una hormona que en su fracción beta nos va a inducir o nos va a dar la respuesta hacia, o sea, va a ser una prueba para indicar que se está cursando con una gestación, ¿no? Aquí tenemos al disco germinativo bilaminar con lo que va a ser el hipoblasto y el epiblasto. El epiblasto va a tener células cilíndricas altas y va a estar en relación con la cavidad amniótica. Y el hipoblasto va a tener células cuboideas y va a formar lo que es la cavidad del blastocito. El octavo día es el día en el que se está formando lo que es la cavidad amniótica. Entonces se deslaminan los amnioblastos del citotrofoblasto para tapizar lo que es el amnios. El noveno día, el hipoblasto va a dar lugar a lo que es la formación de la cavidad exocelómica. Y el día 13 va a haber un recubrimiento de lo que va a ser el saco vitelino primitivo o primario. Y por medio de lo que van a ser las células hipoblásticas. Aquí tenemos la cavitación del saco vitelino. Tenemos un saco vitelino primario y un saco vitelino definitivo. El mesodermo extraembrionario, entonces, como ustedes pueden ver, es de origen hipoblástico y su localización va a ser en el citotrofoblasto. Vamos a tener aquí lo que es la membrana exocelómica alrededor de lo que va a ser el amnios y el saco vitelino. El celoma extraembrionario simplemente va a ser el espacio, ¿no?, que va a estar formado entre las hojas esplácnica y somática del mesodermo extraembrionario. Y por un mecanismo de vacuolización van a aparecer espacios celómicos en el mesodermo extraembrionario, y este va a dividir en dos capas. Un mesodermo extraembrionario somático y un mesodermo extraembrionario esplácnico. Y van a dar lugar a la evolución de la cavidad coriónica. Entonces tenemos a lo que es el mesodermo extraembrionario somático y tenemos que este va a recubrir a lo que es el trofoblasto y el amnios. Y tenemos al esplácnico, que es el que va a rodear a lo que es el saco vitelino.
tenemos la formación del pedículo de fijación. El pedículo de fijación es este, que también va a denominarse tallo de conexión. Simplemente es mesodermo extraembrionario persistente que va a unir al corion con el complejo formado por el amnios, el disco embrionario y el saco vitelino, como ustedes ven. Este va a evolucionar a lo que es el cordón umbilical. El corium, simplemente ustedes ven, es la estructura membranosa sacular identificada al formarse lo que es el celoma extraembrionario. El sinónimo puede ser saco gestacional, constituido por mesodermo somático. Cuando solicitamos una ecografía, precisamente es lo que se va a ver para indicar que se está produciendo una gestación. Tenemos a lo que es la placa procordal. Bueno, ustedes ven aquí un pequeño cuadradito, ¿no? Esta está amplificada. Simplemente la lámina procordal es una área que va a estar localizada en el extremo cefálico del disco, donde se van a unir el epiblasto con el hipoblasto, y es lo que va a dar lugar a la formación de la membrana bucofaríngea. Esta que va a romperse a nivel de lo que es la cuarta semana y va a evolucionar a la capa endodérmica de la membrana bucofaríngea, ya que tiene que dar lugar a lo que va a ser la cavidad oral. Por eso en este periodo nosotros ya tenemos la definición del eje del embrión, porque ya sabemos que aquí es donde va a ser la región cefálica. Y en la cronología, simplemente nosotros debemos recordar que el día 11 culmina, ¿no?, lo que es el proceso de implantación. Ahora, si nosotros tomamos en cuenta, la implantación va a iniciarse el día 6 y va a culminar el día 11. El día 8 es el día en el que va a producirse la división del trofoblasto y la división del embrioblasto. El día 9 nosotros lo vamos a caracterizar como el día en el que se van a formar las lagunas, por lo que tendríamos a lo que es la etapa lacunar. El día 10 y 11, ¿qué evento importante tenemos? El 10 no nos menciona nada. Entre el 11 y el 12 nosotros tenemos el inicio de lo que va a ser la circulación úteroplacentaria. Y el día 13 como inicio de la formación de las vellosidades primarias, ¿no? Y eso vendría a ser todo lo que corresponde al primer parcial. Entonces tenemos 4 temas para el primer parcial: generalidades de embriología, gametogénesis, primera semana y segunda semana. La verdad, chicos, yo les digo que tienen que aprovechar este primer parcial, donde pueden sacarse 60 sobre 60, más 40 sobre 40 en mis actividades y pueden rotar con 100. Es el examen más fácil entre embriología 1 y embriología 2. ¿Ya? Bueno, como les dije, eran temas bastante cortos. Entonces, ahora lo único que queda es que nosotros tenemos la actividad, ¿no?, de la siguiente clase de mañana. El día de mañana, entonces, iniciamos, por favor, con nuestros grupos. Ya saben el orden, ¿no? Entonces, ya sabemos que mañana, por lo menos, tengo la presentación de 6 grupos. ¿Ya, jovencitos? Si no tienen ninguna duda, ninguna pregunta, podemos dar por concluida la clase. Dígame, Wilfredo. ¿Me está hablando? Sí. Ah, no, ha bajado la mano. Dígame, Juan Diego. Doctora, disculpe, quería preguntarle si es que para el proyecto APA podríamos escoger el tema de gastrosquisis. Sí, pero a ver, espérate, veré si no tengo ese tema entre los APAs. Ok, doctora. Espérate un segundo. Ustedes son el grupo A. A ver, gastrosquisis. No tengo gastrosquisis. Ahora, ¿quién me ha hablado? ¿Cuál era el compañero? Juan Diego Pasadía Sante.
Ya, Juan Diego, entonces te voy a anotar como gastrosquisis, ¿ya? Ok, doctora, muchas gracias. Ya, Diego, perdón, tu apellido. Apasa Villasante. Muy bien, gracias. Ahora sí, dígame, Wilfredo, hace ratito creo que se han cruzado las Sí, me líneas. Dígame. confundí de apretar. Que tengo una pregunta al respecto. Saco vitelino secundario, ¿qué función hace? ¿Está localizado en dónde? Me confundí esa parte. No, el saco vitelino secundario es el que va a dar lugar al saco definitivo. Simplemente es como una evolución de sacos, dándonos el secundario como el definitivo. Simple, la función, ustedes la van a ver después. El saco vitelino va a tener múltiples funciones. En la edad en la que nosotros estamos viendo, entre segunda y tercera semana, la principal función va a ser la función hematopoyética. Conforme vayamos avanzando, ustedes van a ver que este órgano va a estar destinado a la formación de las células sanguíneas y a la formación de las células endoteliales. Ok. Ya, Gracias. muy bien. Heidi, dígame. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Disculpa, mi consulta era sobre el trabajo APA. Ajá. ¿Tenemos que hacer el trabajo APA sobre las exposiciones? O sea, por ejemplo, mi grupo escogió primera semana, entonces el trabajo APA tiene que ser sobre eso o sobre el anterior tema que escogimos con las 5 personas creo que eran. No, señorita, son actividades completamente distintas. El APA es un trabajo de investigación. No sé si ustedes ya han ingresado a su carpeta pedagógica, pero ustedes tienen un formato de investigación que cumplir. Los temas que ahora ustedes me han indicado son temas que nos van a ayudar a repasar para el primer parcial, que van a formar parte en nota formativa de su primer parcial. O sea, son cosas completamente distintas. Ya no se confundan. Ya, doctora, muchas gracias. Ya, Doctora, disculpe. dime, Ami. Doctora, disculpe, mañana las clases van a ser por vía Meet también, ¿verdad? Sí, señorita, nosotros en la universidad estamos con la modalidad virtual. En la materia de embriología no tenemos presencialidad, entonces todas nuestras clases de embriología son por la vía de Meet. Seguramente ya tienes el calendario, ¿no? Antes de cada clase te llega la notificación para que puedas ingresar a tu clase. Está bien, doctora, muchas gracias. ¿A mí hoy día es tu primera clase? Sí, doctora, hoy es mi primera clase, ya que recién ayer pude solucionar mis papeles y recién me asignaron mi correo institucional. Ah, ya, muy bien. ¿Cuántas materias estás llevando a mí? 8, pero son 6 porque me dijeron que embriología tenía práctica y soporte básico de la vida. 3 de Eh, séptimo me dieron. qué bueno. Ya. No, en embriología nosotros vamos a intercalar entre lo que es la teoría que yo les doy y la práctica, que son las actividades que yo les evalúo. Así que no se preocupen en nuestra materia. En esta materia, por lo menos hasta que no exista nueva orden, todo es virtual. ¿Ya? Muchas gracias, doctora, por informarme. Muy bien, Ami. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta más, jovencitos? Ninguna. No, doctora, creo que es eso. Muy bien, Wilfredo, muchas gracias. Bueno, jóvenes, entonces espero que estén listos. Dime, John. Doctora, buenas Primero John noches. y después Rosa. Dime, John. Mañana es la práctica de gametogénesis, que es el cuestionario número 2, ¿cierto? Que vamos a dar. Sí, por favor, primero corregiré. Ahorita quiero terminar con ustedes y corregir su anterior nota. Corrijo, entonces ya mañana vamos a poder dar gametogénesis, por favor. Ok, Ya lo doctora, que gracias. pasa es que tengo muchos grupos y se me ha hecho difícil corregir. ¿Ya? Muy bien. Díganme, Rosa. No, a ver, espérate. Nuestra clase tiene el B, que es teórica, y el B1, que es práctica. Yo doy primero toda lo que es la teoría,
y como parte práctica tomo en cuenta lo que son las presentaciones. El día de mañana este grupo inicia lo que son el repaso de temas, que es lo que nos hemos dividido la anterior semana y lo que vamos a iniciar mañana. Habíamos dicho, ¿no? Mañana entonces iniciamos lo que es el repaso para el primer parcial. Porque hasta aquí, hasta lo que ha avanzado hoy día, es el primer parcial. No. Primero tengo que terminar de calificar generalidades, termino y vamos a dar gameto. Termino gameto y para la siguiente semana recién voy a dejar otra tarea para hacer primera semana. Tenemos hasta la semana del 12, entonces de a poquito vamos a ir completando las notas de cada tema, ¿ya? Muy bien. Dime a mí. Doctora, disculpe, sobre el control que tendremos mañana o la práctica, va a ser en la plataforma, ¿verdad? No, o sea, va a ser en esta clase. La forma en la que yo tomo el examen es, pongo en pantalla lo que es un examen. Y ese examen ustedes me lo deben enviar en un mensaje de WhatsApp a mi personal. Ah, ya, doctora, muchas gracias por la aclaración. Si no, no utilizamos otro medio más que mi WhatsApp y el correo de la materia para entrega de tareas. Los que me entregan tarea deben entregármelo al correo de embriología1udabol@gmail.com. ¿Ya? Está bien, doctora, muchas gracias. Ya, muy bien. Bueno, jovencitos, debo cerrar mi clase. Nos vemos el día de mañana. Que tengan todos buenas noches. Buenas noches. Doctora. Hasta mañana, doctora. Buenas noches. Hasta luego, jóvenes. Mañana.